Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el Informe Maddie. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la visión de esta estación, el Canal de California o el Instituto Maddie. Si usted tiene sugerencias o comentarios, por favor contacte al Instituto Maddie por el sitio de internet maddieinstitute.com. Cuando se trata de agua, la mayoría de la población piensa en lluvia, nieve y represas. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando debajo de la tierra? ¿Qué cantidad de agua podemos tener ahí? Para este tema tenemos hoy con nosotros a Álvaro Escribebo del Instituto de Políticas Públicas de California, o PPAC por sus siglas en inglés. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, María, por invitarnos. Tú eres un experto en estas políticas de agua en el estado y por eso te tenemos aquí. Tuviste un informe reciente en que hablabas un poco sobre esto, pero para poder informar a los televidentes, hablemos un poco más de esta historia y definición de este tema. Nuestra agua proviene de numerosas fuentes, lo que decía al principio. La mayoría de personas piensan, oh, es la lluvia, estamos cerca de las sierras en California, es la nieve, y tenemos las represas y el delta que pasa por casi todo el estado. Pero ¿cuánto obtenemos en realidad de los bombeos de los pozos de agua? Pues mira, es muy importante para el suministro de agua en California, hasta un 40% en años normales, en años promedio, del agua que usamos en la agricultura y en las ciudades, un 40% viene de los pozos. Y en años secos, en sequías, esto llega hasta un 60%. Entonces es muy importante. Además, tenemos que decir que hay muchas ciudades y también muchas zonas agrícolas que dependen únicamente de agua subterránea, no tienen otra fuente de suministro de agua. Entonces es muy importante que esta agua esté sea de una manera sostenible, sea una manera gestionada de una manera sostenible. Por ejemplo, el Departamento de Agricultura también, como ejemplo, dijo que hasta el 70% de las almendras que se cultivan en California están suministradas solamente y únicamente con agua de bombeo de pozos. De bombeo. Específicamente en un estado que estamos tan influenciados por la agricultura y depende de la agricultura, hablemos específicamente cómo se bombeó esta agua subterránea en lugares como el San Joaquín, el Valle de San Joaquín, que está en el agricultor. Durante ese momento de sequía fueron bastantes años, 4 años, 2012 al 2016. ¿Cuáles fueron las implicaciones cuando se propuso todo ese bombeo? Sí, lo que pasa en las sequías es que no tenemos tanta agua superficial, hay lo que llamamos, hay una sequía de agua superficial. Entonces la agricultura tradicionalmente ha recurrido al bombeo de agua subterránea. Como decimos, hasta un 60% del suministro podía proveer de agua subterránea durante la sequía. Esto en realidad se está añadiendo a un problema más crónico que tenemos, y es la sobreexplotación de los acuíferos. La sobreexplotación de acuíferos es que en realidad estamos extrayendo más agua de la que estamos poniendo ahí en el suelo. Y esto es de una manera continua, y hace muchos años que está pasando esto. Nosotros estimamos hace un par de años que hasta 2 millones de acrepiés, que es más del doble de lo que se consume solo en las ciudades del Valle de San Joaquín, más del doble, por año se está extrayendo de una manera insostenible. ¿Y no viene esa misma cantidad? Y no se rellena, claro. Entonces esto tiene unas implicaciones muy importantes. Por ejemplo, esto hace que bajen los niveles del agua subterránea, de los acuíferos, y eso, algunos pozos se quedaron secos por esto durante la sequía. Lo vimos en el Valle de San Joaquín, fue un problema muy importante. También el suelo, la superficie del suelo se está hundiendo en algunas zonas y eso provoca problemas en infraestructuras, en canales, en carreteras y en otros. Incrementa también la energía que se está bombeando en los pozos y los precios que los agricultores tienen que pagar para bombear esta... Claro, están pagando a otras utilidades de lo que hacen. Y además la última también es que hay problemas ambientales por esto, porque algunos acuíferos están conectados con fuentes superficiales de agua, y si estás sobreexplotando el acuífero, se pierde la conexión con los ríos y al final hay menos agua en los ríos también. Bueno, y eso es lo que estamos hablando, lo que la naturaleza hace y lo que humanos estamos haciendo en cuanto a el bombeo de esta agua, pero en el 2014, casi en la mitad de esta última sequía que tuvimos, la legislatura aprobó una ley que en inglés es el Sustainable Groundwater Management Act, básicamente la ley de gestión sostenible que tú has estado hablando. ¿Puedes describirnos brevemente de qué se trata esta ley estatal? Sí, la ley lo que dice básicamente es que deja la responsabilidad a nivel local y le dice a los irrigation districts, a los locales, que tienen que gestionar su agua de una manera sostenible. Sostenible significa que los niveles de los acuíferos se tienen que mantener más o menos estables. Pero para ello ha propuesto unos tiempos. Ahora mismo se crearon unas agencias locales de sostenibilidad de agua. Se han creado más de 120 en el valle, y estas agencias tienen hasta 2020 para generar unos planes de sostenibilidad.
Y desde 2020 hasta 2040 estos planes se tienen que aprobar. Tienen 20 años para que estos planes de sostenibilidad se pongan en práctica y para el 2040 tenemos que tener ya una gestión sostenible de acuíferos. ¿Y qué pasa con el Departamento de Recursos de Agua y la Junta de Control? ¿También tienen que hacer referencias con Lo que ellos? pasa aquí es que ellos tienen la responsabilidad de controlar que las otras agencias, que las agencias lo hacen. Si las agencias no proveen esos planes, no los generan y no los aplican, entonces el Estado entraría a decir, si vosotros no lo hacéis, nosotros tenemos la responsabilidad de actuar por vosotros. Y es por ello que el Departamento de Agua y la Junta de Control de Aguas están regulando y controlando que los locales estén implementando. Les da cierta autonomía, pero están pendientes de lo que esté sucediendo. Y voy a citar una parte que hiciste de tu informe recientemente. Tú dices que se señala en el informe que la recarga de agua puede ser una forma relativamente económica de almacenar agua para su uso posterior. ¿Qué se debe considerar antes de decir, sí, ampliemos esta actividad de recarga o no? Efectivamente, María, es un tema que hemos visto. Hay algunos estudios que muestran que puede ser uno de los métodos más efectivos, más económicos para obtener agua. Algunos de los estudios hablan sobre desde $30 por acre-pie hasta algunos centenares de dólares de acre-pie. Esto, sin lugar a duda, es mucho más barato que otras fuentes de agua como embalses o presas o también como desalinizar agua. El problema con ello es que tenemos que conseguir los permisos para hacerlo, de saber la disponibilidad de agua que en realidad tenemos y también finalmente tenemos que ver si tenemos la capacidad para capturar esta agua cuando está disponible en las grandes crecidas de los ríos y para llevarla a los sitios donde las necesitamos. Entonces vamos a discutir a continuación cuánta agua se recargó en el 2017, que fue el año más húmedo en las últimas 3 décadas. ¿Qué vamos a hacer con esto y qué potenciales tenemos para mejorar todo lo que tenemos que ver? Ya regresamos, este es el Informe Mari. Continuamos discutiendo con Álvarez Quirabó del Instituto de Políticas Públicas de California, el PPAC, sobre el último informe de los problemas acuíferos que tenemos. Hablemos un poco, el desafío de las aguas subterráneas, hablábamos que es una cosa que influye mucho en el Valle de San Joaquín, pero el Valle de San Joaquín no tiene ese problema por sí solo. ¿Cuáles son algunas de las diferentes características que encontraron durante el informe en la manera regional? Claro, el valle es donde más se ve. Claro, y no es una cosa, no es un único valle, hay muchas características diferenciadoras en el valle. Entonces, empezando por las más grandes, nosotros hay 2 regiones hidrográficas en el valle, la que llamamos la del San Joaquín, el río de San Joaquín, que es desde Fresno más o menos hacia el norte, y la que llamamos el lago de Tulare, que es de Fresno hacia el sur. Una cuenca hidrográfica es una zona donde toda el agua que llueve sale por una única salida. Entonces, la zona de Fresno hacia el norte, el San Joaquín River, tiene la salida para el delta en el norte. El valle de Tulare, el lago de Tulare no tiene salida al mar, es lo que nosotros llamamos una cuenca endorreica. Hay una gran diferencia entre estos 2 valles, porque el valle de San Joaquín, la zona del San Joaquín River, tiene más disponibilidad de agua y por eso tiene menos sobreexplotación de acuíferos, también sobreexplotación se concentra sobre todo en la zona de Tulare, que es la zona del sur, de Bakersfield y todo, Kern County. También hay otra diferencia a nivel regional y es la idoneidad de los suelos para recargar agua. Lo que hemos visto es que la parte oeste de la zona del San Joaquín, del río de San Joaquín, tiene poca permeabilidad y no es buena para recargar agua. Entonces la parte este del San Joaquín River y la mayoría de la parte sur, de la zona de Kern y de Tulare, tiene buenos suelos. Entonces lo que tenemos que ver aquí, la conclusión de todo esto es que es muy importante en saber cómo podemos mover al agua del norte hacia el sur, sobre todo. Bueno, entonces esa es mi segunda pregunta, porque los televidentes dirán, si esto pasa naturalmente, ¿cómo funciona este proceso? ¿Cómo se realiza la recarga de aguas subterráneas, específicamente en los valles, por ejemplo? Claro, hay muchas maneras de recargar agua en el valle. Y en general hablamos de métodos pasivos, que son los métodos que naturalmente se producen. Por ejemplo, un río, cuando lleva agua, naturalmente recarga agua al acuífero. O también en los canales donde regamos a las zonas agrícolas, cuando no están recubiertos con concreto, con hormigón, estos canales también recargan agua de una manera natural. Después hay otras maneras que son más activas, que son intencionadas, como son cuando construimos cuencas de recarga, que son unas
pequeñas cuencas, por ejemplo, en Fresno hay algunas, en Kern hay muchas cuencas que se construyen específicamente para llevar agua ahí, en suelos que son muy permeables, y de ahí dejarla recargar en el... Una pregunta al experto, Sí. ¿son estas cuencas las que las personas vemos al lado de los highways y de las avenidas? En algunos sectores? en algunas zonas existen, por ejemplo, en la zona sur de Fresno existen unas cuencas muy grandes. En algunas zonas cerca de la Highway 5 en Kern County también tenemos unas cuencas muy grandes allá. Después hay otras opciones, como por ejemplo recarga propia en los terrenos agrícolas cultivados. Cuando le damos más agua de la que el árbol necesita o de la que la zona agrícola necesita, esa agua puede directamente recargarse a los acuíferos. Y esas son las maneras más importantes que hay. También se podrían hablar de otras maneras como pozos de inyección. Que serían otros recursos que todavía no se ha evaluado en este momento. Y hablábamos hace un poco que tuvimos el año que llovió más en 3 décadas. El 2017 fue un año muy húmedo, pero ¿qué tan húmedo fue en realidad? Y en cuanto a recargas, ¿cuánto se almacenó y cuánto perdimos de lo que pasó? Claro, pues sí, fue el año más húmedo desde 1983. Lo que vimos es que las entradas de agua desde la sierra y desde lluvias fueron más del doble que en un año normal, que en un año promedio. Y entonces lo que vimos es que hemos hecho esta encuesta para saber cómo los agentes que operan los distritos de agua en el valle, cómo respondieron a esto, si tuvieron, cuáles fueron las medidas que ellos tomaron para recargar más agua. Y hemos estimado, según sus respuestas, que más de 6 millones de acrepiés fueron recargadas de una manera intencional, con cuencas intencionales o con otros métodos, y 4 millones de acrepiés fueron recargados desde maneras naturales, desde ríos o desde canales. Es la primera vez en más de 30 años que tenemos es la primera vez desde 2011 que tenemos un balance positivo de agua en los acuíferos. Y lo que también vimos es que sí, fue importante, pero hubiera podido ser mucho más, porque en realidad no estamos preparados para un año tan lluvioso como este, y mucha agua salió del valle con las crecidas, hasta más de 12 millones de acrepiés salieron al delta. Algunos de ellos hubieran podido servir también para recargar. Para otro lado, y te iba a preguntar, ¿dónde se almacenó esta agua para luego recargar el agua subterráneo y quién estaba recargando más? Sí, pues lo que vimos es que hay 3 métodos, sobre todo en cuencas de recarga directa, que más de un 50% del agua que vimos que se recargó con este método, y después a través de canales que no están recubiertos y a través de en-lieu recarga, que es cuando tú recargas agua, estás usando agua de superficie cuando normalmente usas agua subterránea. Entonces esto provoca que haya un beneficio. Donde más se recargó es en el sur del valle, especialmente en Kern County, que más del 50% del agua que se recargó en todo el valle se recargó en Kern County. Y fue básicamente a través como he dicho, de las cuencas de recarga. Y en cuanto a sentido, digamos, los distritos tenían una variedad de superficie de agua que también difiere cómo va a ser esa recarga, ¿verdad? Hablábamos del tipo de tierra. Cuanto más agua está disponible para expendirla, ¿eso ayuda a que la recarga de agua subterránea? ¿Cuáles son las limitaciones en todo proceso? Claro. Lo que vimos es que puede haber mucha agua disponible para recargar, y hay diferentes estudios que lo han tratado de estimar. No hay una respuesta concreta, porque esto depende de muchas otras limitaciones legales, otro tipo de limitaciones. Pero lo que nosotros estimamos es que aproximadamente 500.000 de acrepiés, lo que significa un cuarto de lo que en realidad se está sobreexplotando cada año los acuíferos, podría ser recargado con estas aguas de crecida. Hay algunas limitaciones para ello, sobre todo la infraestructura hoy en día no está preparada. Tenemos que hablar sobre todo de la temporalidad de esta agua y de la disponibilidad geográfica, como hemos hablado sobre el norte y el sur. Entonces hay algunos retos que tenemos que afrontar para ello. También de lo que se puede llamar de las inundaciones que pueden causar este tipo de procedimientos también. Evidentemente hay que tener en cuenta cuáles son las posibilidades de que esto produzca crecidas en algunas partes urbanas. Así es. Al regresar vamos a discutir un poco más sobre qué piensan los administradores del agua sobre todos estos procedimientos de el agua y la expansión de las bancas de agua subterránea en toda la región de California. Este es el Informe Mari y ya regresamos. Continuamos discutiendo con Álvaro Escribá del Instituto de Políticas Públicas de California el último informe que hicieron sobre la infraestructura que tenemos y específicamente el abastecimiento de agua subterránea.
Hay gente que son los administradores y específicamente los administradores del agua dicen que hay capacidad de infraestructura. Pero ustedes dicen en su informe que es básicamente la barrera principal para poder hacer todo esto. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre eso? Claro, en las encuestas que hicimos a los administradores de los distritos de agua, ellos nos comentaron que era la primera barrera que vieron, porque hay dos problemas grandes, y como hemos comentado anteriormente. Una es la temporalidad del agua. Tenemos que tener en cuenta que el agua de la que estamos hablando es el agua que viene en las grandes crecidas, cuando hay mucha agua en los ríos. Entonces, estas crecidas vienen en unos pocos días. En unos pocos días tienes mucha cantidad de agua disponible. Entonces, el primer problema que tenemos aquí es cómo capturar esa agua. El segundo problema es dónde está la necesidad de agua y dónde la disponibilidad. Como hemos dicho en un principio también, la disponibilidad de agua está más al norte, pero la necesidad de agua está más al sur. Entonces hay que mover el agua. Entonces lo que vimos es que nuestra infraestructura no está pensada para capturar este tipo de aguas. Tradicionalmente, estas crecidas, lo que nosotros hemos querido es evacuar cuanto antes el agua para que se vaya al mar y cree los menos problemas de crecidas posibles. Pero lo que vemos ahora es que, dado el problema de falta de agua que hay en el valle, puede ser una oportunidad la de capturar esta agua. Entonces hay que repensar nuestra infraestructura para poder capturar esa agua, hay que repensar nuestra infraestructura para llevarla donde es más necesario. E incluso estamos hablando, en el informe, estamos hablando de reoperar los embalses, operarlos de otra manera, para que el agua que tenemos en los embalses, antes de que venga una lluvia, una crecida de estas tan importantes, poder dejarla en los acuíferos en vez de tirarla hacia el mar. Exacto. Y una alternativa prometedora que voy a tener que pedirte un poco de explicación es la distribución entre el agua de campos y de cultivo y los barbechos adecuados. Aproximadamente la mitad del agua es casi 5 millones de acres de tierra de cultivos irrigados son moderadamente buenos para recargar, según los estudios que ustedes han hecho. ¿Qué es lo que implica que eso suceda, que se puedan recargar en sí? Claro, está empezando a producirse esto, y lo que vemos es que hay una oportunidad muy grande porque la infraestructura existe para llevar el agua a los campos. Evidentemente en el verano estamos regando con agua que traemos con la infraestructura. Entonces lo que vemos es que existiendo la infraestructura, sería muy adecuado que también en invierno, cuando hay este tipo de crecidas, pudiéramos llevar el agua hasta los campos para recargar artificialmente. Es una manera de regar, aunque no lo necesitemos, simplemente para que el agua baje al acuífero. Esto es lo que haríamos, es una recarga artificial a través de incremento de regadío. Hay algunos problemas con ello. En primer lugar, como hemos dicho, hay algunos problemas de infraestructura porque no está la infraestructura toda, porque hay veces que tenemos que moverla del norte hacia el sur el agua. Después también se ha incrementado muchísimo el regadío localizado, el goteo y otros. En el valle casi un 40% de los acres en el valle se riega hoy día con regadío localizado. Y este regadío, aunque es muy bueno para algunas cosas, como incrementa la productividad de los campos, este regadío no deja agua que vaya para el acuífero. Y después hay un tema en que los agricultores están un poco preocupados porque no saben si esto va a afectar al rendimiento que tienen en los campos, si va a poder generar problemas de calidad de sus cultivos. Entonces hay que tener más información para ello, hay que hacer más investigación para saber si esto no genera problemas a los agricultores al final. De investigación para poder educarlos. ¿Y qué pasa con las regulaciones de gobierno? Porque muchos políticos siempre van a culpar, es porque hay estas leyes o no. ¿Qué dicen los gestores del agua en cuanto a lo que está pasando con las políticas del gobierno? ¿Cuál es la realidad ahí? Lo que vimos ahí en 2017, en nuestra encuesta que hicimos, es que fue un problema no tan grande. Solo un tercio de los gestores de agua en el valle nos dijeron que fue un problema la regulación del gobierno, la regulación estatal o federal. Esto fue un poco sorprendente para nosotros, porque en realidad siempre se necesitan permisos para nuevos proyectos, se necesitan derechos de agua para recargar esta agua que está disponible, o se necesita también los vistos buenos o la aprobación del Estado para poder llevar. Los procedimientos burocráticos. Exacto. Nosotros creemos que en realidad parece que la infraestructura fue un problema mucho más importante, pero también hay otro tema, y es que posiblemente 2017 fue un año muy, muy húmedo, cuando fue tan húmedo que había tanta agua que en realidad no había demasiado problema. El tema era cada quien que pueda cagar el agua, porque pero en otros años que sean menos húmedos posiblemente este tema sea importante. Entonces,
hay algunas prioridades que el Estado y los agentes locales deben de trabajar para que estos permisos vengan más rápido y sean más fáciles. No tener que reaccionar, sino tener un plan. Exacto. A medida. Exacto. ¿Qué pasa con la financiación? ¿La financiación influyó como una barrera para estos proyectos que están tratando de hacer de proyectos de recarga? En la misma encuesta, sobre un 25%, un poco más de un 25% nos dijo que había problemas de financiación. Y la financiación básicamente es para dos cosas, es para llevar el agua hasta los distritos y para pagar por estos proyectos. El tema de los proyectos estos es que es un poco sensible porque tampoco tenemos tantos años húmedos y entonces estamos pagando por unos proyectos... Eran 4 años sin Sí. nada y de un año que fue impresionante. Claro, entonces estamos pagando por unos proyectos que vamos a usar solo unos pocos años, pero nos pueden producir un beneficio muy grande. Entonces, es un problema que los gestores puedan conseguir el visto bueno de la gente que está trabajando con ellos y que están pagándoles estos proyectos. También vimos que fue un poco curioso, es que el precio del agua fue un poco alto. Algunos gestores nos dijeron, el precio del agua era demasiado caro para comprar esa agua y recargar. Entonces tenemos que ver si las agencias estatales o federales en años tan húmedos pueden rebajar los precios para que sea mucho más fácil tengan unos repartir el agua. procesos de regulación para Claro. eso. Y los gestores de agua con los que se hablaron en el informe dijeron tal vez otras prioridades en cuanto se trató de ampliar estos proyectos de aguas subterráneas. Sí, hay otras prioridades que nos dijeron. Básicamente que no tenían claro si el agua superficial que existe y que está disponible, o que por lo menos ellos creen que está disponible según sus derechos de agua, si esa agua está disponible para recargar o no, porque depende de cómo existen los derechos. O también hay algunos problemas o no está claro en los temas ambientales, agua que va a ir a temas ambientales en otros lados. También hay que tener en cuenta que la gestión a nivel de cuenca entre algunos diferentes distritos tiene que ser más claro, porque estamos hablando de que los consorcios son necesarios aquí. Perfecto, y al regresar continuaremos discutiendo cuáles son las posibilidades para recargar más de millones de galones de agua, específicamente en el Valle de San Joaquín. Este es el Informe Mari y ya regresamos. Continuamos discutiendo con Álvarez Gribabó del Instituto de Políticas Públicas de California, PPAC por sus siglas en inglés, el último informe sobre las aguas subterráneas. Para terminar, hablemos un poco más de lo que pasa a nivel legislativo. ¿Cuáles son las decisiones políticas claves que se pueden hacer para mantener la recarga de agua en una manera mejor, sobre todo en manera subterránea en el valle? Pues primero, digamos, lo que vimos es la recarga tiene un gran potencial para ayudar en el valle. Como hemos dicho, hay un gran problema de sobreexplotación de acuíferos en el valle, entonces la recarga, hemos estimado que hasta medio millón de acrepiés podrían ser recargados. Entonces tiene un gran potencial para ayudar. Y el interés que hemos visto es amplio. Hay muchas zonas en el valle que están muy interesadas en recargar agua. Pero aquí tenemos dos cuestiones muy importantes. La primera es cuánta agua está disponible, porque tenemos que clarificar cuánta agua hay disponible en el valle. Y la segunda es cuánta de esta agua está disponible de una manera económica, es decir, que los agricultores puedan pagar por esa agua. Que sea efectivo para los dos sectores, o si no pueden pagar, va a ser más costoso Claro. para los consumidores también. Exacto, entonces lo que vemos aquí es que hay acciones que son necesarias desde muchos sectores, desde el punto de vista local y desde el punto de vista estatal y federal para maximizar este potencial beneficio para el valle. Y específicamente hay acciones que ustedes hablaron en el informe como prioridades. En este momento dicen que tienen 6 de ellas. ¿Podemos hablar específicamente cada una para tener un mejor entendimiento de este problema? Claro, sí, hablamos de 6 prioridades para expandir la recarga de agua. La primera es clarificar las reglas. Clarificar las reglas para saber cuánta agua hay disponible para recargar. Y esto es una misión directa del Water Board, de la Junta Reguladora de Aguas de California, porque son ellos los que se encargan de definir los derechos de agua ambientales. Entonces tenemos que saber cuánta agua hay como de sobra, que no están usando otros usuarios, para que pueda ser usada durante el invierno para recargar. Ese es el primero de los puntos. El segundo, como hemos comentado antes, viene porque la primera prioridad de los reguladores de agua fue la infraestructura. Tenemos que evaluar la capacidad para obtener esta agua de una manera económica, y es básicamente evaluar la infraestructura que tenemos en el valle,
como por ejemplo, una de las infraestructuras claves es el Franker Canal, que puede mandar agua hacia el sur del valle. El problema es que hemos visto que también con la subsidencia, con la sobreexplotación de acuíferos, este canal está perdiendo mucha capacidad. Pues tenemos que evaluar las infraestructuras que existen. Porque también hay el problema que hay que arreglar de las existentes y que hay que hacer de expandir las existentes. Exacto, y también después tenemos que mirar si necesitamos nueva infraestructura, porque puede ser que necesitamos otra infraestructura para mandar agua a otros sitios. El tercer punto es el de mejorar la habilidad que tenemos para capturar agua y para recargar en zonas de cultivos. Y esto es, como hemos comentado antes, hay que mejorar los estudios para saber si esto está afectando a los cultivos. También tenemos que mejorar la infraestructura que lleva el agua a los cultivos. Y también, por ejemplo, tenemos que mirar si hay problemas con tipos de regadíos. Por ejemplo, el regadío localizado puede ser que tenga un problema presenta mayores problemas para sí, lo que hablábamos, mejorar, digamos, sí. con la producción de las almendras, que es un cultivo tan específico que necesita tanta agua, pero al mismo tiempo están haciendo ahora el goteo, no lo están haciendo regular, no les ayuda con la Exacto, producción. eso es un gran ejemplo, porque es una forma de las que limitamos así el agua que estamos recargando. Entonces, la eficiencia, que es muy buena en el tema de la irrigación, el regadío, en este caso, para recargar, no es tan buena esta eficiencia. Hay otras barreras regulatorias. Por ejemplo, lo que vimos, algunos de los agentes nos comentaron que para mover el agua a través del valle durante un año tan húmedo o para conseguir los permisos para construir infraestructura, tuvieron muchos problemas. Esto no debería de ser un problema cuando tenemos años tan húmedos. Deberíamos flexibilizar mucho las regulaciones para que se pueda mandar agua a todos los sitios, para que se pueda recargar la mayor agua. Y también algunos de los permisos que se necesitan tenemos que hacerlos más rápidos para que estos permisos vayan Diríamos, con mejor. El tiempo de tanta sequía hay suficiente tiempo para pensar en qué hacer cuando sea un tiempo lluvioso. Exacto, es una manera de pensar proactiva. Tenemos que trabajar para que cuando vienen estos años, tener todos los permisos encima de la mesa para poder mover el agua y poder recargar. Otro de los temas que hemos visto es el de mejorar la contabilidad de agua subterránea. Y esto es importante para incentivar por ejemplo, a los agricultores. Tenemos que saber cuánta agua tenemos que saber cuánta agua se puede recargar, y cada uno tiene que tener una pequeña cuenta, como una cuenta del banco, para saber cuánta agua está poniendo como recarga, para después poder tener beneficios. Pueden ser beneficios económicos o pueden ser beneficios en temas de beneficios para futuro, para decir, en el futuro yo estoy poniendo tanta agua este año que es lluvioso, pero yo podré extraer más durante una sequía. Hemos visto otros beneficios así en políticas de medio ambiente, también con el cap and trade, cosas así, podrían también evaluarse a nivel del Exacto, agua. Lo que hablamos muchas veces con el tema de agua subterránea es como un cap and trade. Es como tienes que saber cuánta agua tienes, cuánta agua estás poniendo, y es como un balance que tienes que una cuenta del banco, que tú vas sabiendo cuánto vas poniendo y cuánto vas quitando. Y finalmente, uno de los temas también más importantes es el de desarrollar consorcios o asociaciones de recarga. Porque el valle, como hemos visto, es muy variable de norte a sur. Y las agencias de regadío o ciudades al final son más o menos pequeñas en función de lo grande que es el valle. Hay que pensar más a nivel de cuenca, más en saber quién es el que tiene más disponibilidad de agua, quién es el que tiene las tierras que son idóneas para recargar agua, y cómo podemos hacer un partnership, una asociación entre diferentes zonas del valle para tomar agua en algunos sitios y recargarla en otros sitios. Tan importante que muchos de estos problemas simplemente los necesitamos solucionar con zonas de comunicación y formas más fáciles de comunicación, entre otros. Para terminar este segmento y ya el programa, ¿cuáles son las 3 cosas críticas que tú crees que debemos canalizar en este instante? Sí, pues básicamente en primer lugar, ¿cuánta agua está disponible para recargar? Ya hemos hablado de esto. ¿Cuánta agua está disponible? Segundo lugar, ¿cuánta de esta agua está de una manera económica? Porque puede ser pagada por los agricultores. Y finalmente tenemos que saber los métodos. ¿Cuáles son los mejores métodos para poner esta agua en la recarga? Y así podemos beneficiar mucho al valle. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Álvarez Cribabó, experto en aguas y políticas de agua del Instituto de Políticas Públicas de California, y recordarle a todos ustedes que para estar al tanto de todo lo que pasa en política pública solo tiene que seguirnos en el mariinstitute.com. Este es el Informe Mari. Gracias por estar con nosotros.